Nuevo bloque de Meridiano 64. Vamos a conversar sobre la ludopatía, la adicción a los juegos online. ¿Cuánto tiempo pasamos con el celular? Para esto hemos invitado al doctor Darío Gijena Parker, que ya todos sabemos es un especialista en estas cuestiones. Darío, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Gabriel, un gusto. Bueno, Darío, cuéntenos cómo está desarrollándose la problemática en cuanto a la adicción al celular, a los juegos, pasándolo a la ludopatía, la cantidad de tiempo que pasamos o que pasan los niños frente a la pantalla, y esto ya sabemos que trae aparejado, entre otras cosas, problemas en el desarrollo del lenguaje. Así es. No, bueno, a nadie le es ajeno, a la gente, público que seguramente ve este programa, ha atravesado muchas etapas en donde, digamos, de una época offline a una época donde todo es online, ¿no? Justamente uno de los datos que más llaman la atención, que les podemos ver, es cómo rápidamente se ha hecho algo masivo que ocupa muchísimo tiempo de la vida de las personas, ocupa muchísimo tiempo de nuestras vidas, que se mete como una herramienta útil, pero también como algo que tiene potenciales adictivos o de generador de compulsión. Compulsión significa repetición. Uno de los grandes fenómenos, porque hay tantos fenómenos, vos los dijiste bastante variados, pero bueno, cada vez hay más de todo el impacto que está teniendo. Por ejemplo, el FOMO, el miedo a perderse algo, el fear of missing out. Cuando vos tenés, digamos, te alejan del celular, se te rompió el celular o estás sin la tecnología, sentís como que no estás viviendo, como que tu vida está suspendida. Y algo de eso nos pasa a todos, en la que, bueno, toda la comunicación y mucha de la información que hoy tenemos es una recompensa constante. Realmente no sabemos cómo va a impactar en el futuro. Semejante bombardeo de estímulos a nuestro cerebro, también a nuestro comportamiento, a nuestro aprendizaje y, por supuesto, como vos decías, a los niños. Darío, ¿cómo diferenciamos lo que es una adicción de lo que es una compulsión o de lo que es un uso normal, teniendo en cuenta que nosotros compramos mediante el celular, pagamos nuestras cuentas, nuestros impuestos, muchas veces se adelantan cuestiones laborales mediante el celular, obviamente el acceso a la información, a la recreación, por ejemplo, ver películas en alguna plataforma, videos de YouTube. ¿Cómo lo diferenciamos a esto? Bueno, es un dilema, como muchísimos comportamientos potencialmente adictivos, como que no es solamente esto del internet o de las adicciones tecnológicas, sino también a la comida, al sexo, al trabajo, a las compras. Son todos comportamientos que podemos considerar, algunos incluso básicos para la vida, y que eventualmente se pueden convertir en problemáticos. En el caso que vos mencionas, hay un dato como factor común de vulnerabilidad, y es cuando las personas, en vez de usarlo para divertirse, en vez de usarlo o por una herramienta laboral, ya funciona como un alterador del estado de ánimo, un alterador de las emociones, o para evitar sentir cosas, para de alguna manera lo que llamamos evitar las emociones negativas. Entonces yo uso algo para aliviar sufrimiento y que eso se convierte en algo repetitivo y bueno, y otras características más, ¿no? Por ejemplo, para que sea una adicción, porque ahí me dijiste tres cosas: la placa anterior, la compulsión, la adicción y la impulsividad o la impulsión, ¿no? Lo impulsivo. En el caso de la compulsión es algo repetitivo, ritualizado, esa persona no lo puede dejar de hacer, sabe que lo que hace está mal y tiene consecuencias negativas, pero no lo puede dejar de hacer. Después está la adicción, que ya tiene otras características, como por ejemplo pérdida del control, como por ejemplo también otros fenómenos fisiológicos como la tolerancia. La persona necesita cada vez más para obtener la misma excitación, el mismo efecto, o si lo deja hacer siente un afecto negativo, se siente muy mal, la abstinencia, ¿no? Entre otras, el deseo compulsivo, la obsesión, tiene muchas otras características, además de las consecuencias adversas, que la tienen todas estos problemas del comportamiento, y la impulsividad es más bien algo rápido, algo como automático, y que de alguna manera puede ser breve, ¿no? Y no tan repetitivo como el otro. ¿Cómo ser? Bueno, la violencia, un arrebato violento, personas que puedan ser o puedan hacer
o tener, por ejemplo, un comportamiento súbito, ¿no? Que puede significar un daño para sí mismo o para terceros, en un momento dado, disparado por una emoción. En cambio, el otro tiene que ser algo más repetitivo. Por ejemplo, no puedo dejar de mover el pie, ¿no? Para hacer una repetición, un comportamiento repetitivo, pero bueno, compulsivo podría llegar a ser las personas que no pueden dejar de limpiar o mantener limpio un lugar, que es una enfermedad, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, pero es una parte de la enfermedad, no es todo. Y por supuesto, todo comportamiento repetitivo, dañino, nocivo, que la persona no lo puede dejar de hacer a pesar de saber que le hace daño. En cambio, una adicción tiene más complejidad, tiene esas otras características que lo hacen ya un problema mucho más complejo. Doctor, sobre el tema de la ludopatía, la adicción al juego, para tenerlo en cuenta, las apuestas online, los casinos online, los juegos que también tienen la posibilidad de comprar objetos, de comprar vidas, de no sé si pasar niveles. ¿Cómo afecta esto ya desde la infancia, la adolescencia y también ya a los jóvenes? Bueno, con esos indicadores de que las personas que usamos tantas horas internet, indudablemente todos estos temas iban a aparecer, están apareciendo. Por ejemplo, para ir uno de los temas, los deportes online, las competencias, el juego. El juego es algo natural, es saludable. La gente no va a dejar de jugar nunca a nivel lúdico, ¿no? De diversión, de recreación. Y por supuesto han aparecido los videojuegos que cada vez son mejores, tienen mejor calidad, por supuesto los más adictivos, los más peligrosos son esos juegos de rol donde, bueno, no solo tienen algoritmos para detectar cuáles son tus principales intereses, como una red social que también lo hace, por supuesto, y darte la publicidad que a vos te gusta, eso también es parte del asunto, de la recreación, de la diversión del juego, sino también, por ejemplo, cuando vos dejás de jugar, perdés oportunidades o perdés posibilidades. Hay que estar mucho tiempo jugándolo. Y ahí están los famosos casos como en China, que pueden tener incluso consecuencias letales. Se mueren porque no comen, no beben, no van al baño. ¿Se está observando, doctor, esto en Argentina o todavía no? Bueno, por supuesto que se observa. Hay factores, digamos, comunes de riesgo. Es decir, todavía no está bien determinado, pero todo indica en la investigación mundial que no se trata del impacto que tiene el videojuego en sí, sino a qué persona eso le afecta. Usted, doctor, dijo algo que me llamó mucho la atención, que son más peligrosos los juegos de roles que los juegos de apuestas, por ejemplo, una ruleta online. Para ciertas personas sí, no son comparables, ¿no? Porque uno tiene que ver con la recreación, diversión, competencia, el otro tiene que ver con el azar, ¿no? Cuando tiene que ver con el azar y la apuesta se juegan otros mecanismos, ¿no? Yo no lo compararía, pero a nivel prevalencia es mucho mayor la prevalencia de los videojuegos. Y a la mayoría de las personas no les hace daño, ¿no? Estaríamos una demanda desbordada, monstruosa. Por supuesto hay familias que sufren estos problemas, pero no es algo que sea generalizado y prevalente. Sí, indudablemente, y eso sucede con toda la revolución digital, hay una merma en las relaciones, en los vínculos, persona a persona, cara a cara, frente a los vínculos virtuales. Hay una transformación en las relaciones, en los vínculos y de la vida virtual a la vida real, el deporte real o el deporte virtual. Y la apuesta ya es otro capítulo. La apuesta tiene que ver con otro tipo de personas que son vulnerables a engancharse en ese tipo de juegos, ¿no es cierto? Doctor, después que usted nos cuente cuánto tiempo pasamos frente al celular, frente a la computadora de este estudio que usted ha hecho, le quiero consultar puntualmente cuándo sería necesario detectar o ya alarmarse con respecto a esta situación, ya sea de un familiar, de un padre, de algún allegado a la persona. Bueno, respecto a la primera pregunta... Era la placa anterior que teníamos. Bueno, pero quizás no haya que ahondar, pero son el 92% de la población tiene un uso intensivo de Internet. Eso es algo ¿Esto importante. es en Córdoba o es en Argentina? Eso es en Argentina, es un indicador de Argentina, nacional. Por otro lado, también tenemos que en una semana, por ejemplo, mira, ahí está, el tiempo diario de conexión a Internet en Argentina es de 9 horas y 39 minutos promedio de las personas. Por semana.
Eso es diario. Diario. Por día. 9 horas 39. En cuanto al teléfono, 4 horas, casi 5 horas. 4 horas 52 de minutos. celular. De celular solamente. O sea, 5 horas de nuestras 24, si descontamos las 7, 8 de sueño, 5 horas de nuestra vigilia están puestas en el celular. Y desbloqueamos entre 80 y 120 veces al día el celular para ver algo, ¿no? El miedo a perderse algo o el estímulo que produce las notificaciones. Por eso es tan importante a veces cierta educación digital de reducir todas las notificaciones. Bueno, que es lo que quieren muchas veces las aplicaciones, para que no dejemos de ver las aplicaciones, no dejemos de ver las redes sociales que a ellos les interesa que veamos por razones comerciales, lógicamente. Y bueno, al término de la semana pasamos 2 días completos online. O sea, en una semana, 2 días estamos online. Y en cuanto a computadoras, 4 horas 47 minutos. Es un indicador para decir, bueno, todo se va a ver afectado si tenemos estos números. Y respecto a, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos, encender una alarma, siendo familiares, siendo padres o de nosotros mismos? Bueno, primero me gustaría decir cuál es la persona que podría ser más vulnerable a que esto se convierta en un problema de los graves, ¿no? Porque todos tenemos ciertas consecuencias de esto de una manera u otra. Todos necesitamos cierta desintoxicación digital, necesitamos revisar y controlar y usar esas aplicaciones que nos limitan el uso de todas estas herramientas, porque definitivamente disminuyen la calidad de vida y no siempre son productivas, eso lo sabemos. Pero por otro lado, hay personas que realmente entran en estos problemas, generalmente son varones, más o menos entre los 17 y los 24 años, donde las familias de alguna manera no tienen supervisión, no tienen control de sus chicos, y eso pasa como un factor de riesgo en el resto de las adicciones. O sea, el control parental, la presencia parental es un factor de protección y a la vez la ausencia es un factor de riesgo, como así también estar con pares o con otros chicos y otras chicas donde eso es su principal diversión y ese es el lubricante social, ese es todo adolescente, todo joven, buscando su identidad, ¿no? Puede encontrar identidades en este tipo de prácticas, ¿no? De una manera saludable o de una manera no saludable, ¿no? Cuando se convierte en algo rígido. No hay una diversidad donde puede disfrutar de la familia, del estudio, de su trabajo, de actividades al aire libre, actividad física o compromiso social, sino es eso y nada más que eso, y lo demás no le importa nada. Cuando eso se va haciendo prioritario o preeminente, o empieza a haber alejamiento de la familia, alejamiento de otras actividades, bueno, ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Pero eso no solamente sucede con videojuegos, puede suceder con cualquier otro, digamos, comportamiento que sea considerado potencialmente adictivo. ¿Es más difícil de detectar, doctor? Porque, bueno, a ver, una cosa es detectar el consumo de alguna sustancia estupefaciente, alguna pastilla, alcohol, tabaco, pero es más difícil de detectar porque es algo que es normal que un chico juegue al videojuego, use el celular. No así por ahí las otras cuestiones que yo le señalaba. Te voy a decir que es así, definitivamente. Las adicciones comportamentales son mucho más difíciles de diagnosticar, mucho más difíciles de identificar, pues son comportamientos, podemos decir, socialmente normales o corrientes, ¿no? O sea, ¿cómo saber si una persona, si todos tenemos celular, ¿no? Creo que eso es así, pero definitivamente donde se prenden las primeras luces rojas es en la familia, porque la familia tiene esa vida, digamos, pública y la vida privada, donde puede haber otras cosas que quizás el resto no ve. Pero también es importante tener en cuenta de que a mí me preocupa lo que se viene, ¿no? Por eso tenemos que pensar en ¿Qué piensa usted que se en viene, los padres doctor? y las madres, la prevención. Si los pediatras recomiendan, y las guías de pediatría para las familias hacen mucho énfasis en este tema, ¿no? ¿A qué edad tienen que empezar a usar pantallas? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de supervisión tienen que tener los padres? Porque esto es algo muy difícil de regular por el Estado. Entonces, si no está la familia ahí regulando con aplicaciones especiales, con claves, con acceso a qué está sucediendo en el teléfono de su hijo o su hija, y familiarizarse. Por eso en esos festivales tan grandes que yo a veces he reflexionado mucho,
que se hacen, ¿no? Para los eSports, justamente en el Estadio Kempes se han hecho y en varios lugares, tienen la posibilidad los padres ir a conocer, acompañar a sus hijos y saber qué juego, cómo juegan, qué valores tiene ese juego para de alguna manera promoverlo, porque incluso hasta pueden aprender herramientas de programación. Imagínate, para un chico de 12 años que sepa un lenguaje de programación puede significar que puede ganar mucho dinero en el futuro. Es una actividad absolutamente legal, lícita y muy constructiva para la industria del software, que es lo que se viene en el futuro. Entonces también los padres tienen que acompañar y supervisar y conocer qué es lo que están haciendo esos chicos desde temprana edad y no dejarlo a esto como no pasa nada, porque no es así. Llevarlo hacia lo positivo. A ver, ¿hasta qué edad debiera ser pantalla cero y luego cuánto se le podría permitir de pantalla a los niños para no recaer luego en el futuro en estas problemáticas que usted estaba describiendo, doctor? Bueno, está muy debatido el tema porque está en plena investigación del impacto en el desarrollo neuropsicológico, en el desarrollo del cerebro de los niños, el uso temprano de pantallas. Todavía no se sabe ese impacto. ¿Qué puede pasar con la atención, la concentración? La persistencia para terminar una actividad difícil, que cuando uno tiene el scroll, claro, empieza a perder la paciencia y no le importa, claro. No puede leer un libro, no puede hacer nada. Todavía no sabemos el impacto. Pero en principio hay, desde las bibliotecas más rígidas, hablan que no debe ser antes de los 12 años. Antes de los 12 años. Es lo que hacen justamente los dueños por ejemplo, el creador de Facebook no le permitió a sus hijos tener un dispositivo móvil hasta después de los 12 años. Bueno, una cosa interesantísima, yo escuché a la referente de Meta en la región, que decía que si un padre escribe a Facebook diciendo que esta cuenta es de un menor de edad que reporta, porque todos sabemos, tienen 11, pero dicen que tienen 14, claro. ¿Cierto? Porque está prohibido que tengan con menos de 14. Exacto, pero claro. La identidad tampoco la pueden, Facebook no puede tomar la identidad o datos sensibles de la persona como un documento de identidad para corroborar eso. Entonces, pero si uno lo hace, le bloquean la cuenta inmediatamente. Así que es una cuestión donde quizás nos falta un poquito más de herramientas de educación. Están las herramientas, digamos, conocerlas. Conocer, de educación, para que los padres se involucren, ¿no es cierto? Y puedan, y nos pongamos de acuerdo. Porque también es cierto que al principio es una herramienta muy útil, muy interesante, muy atractiva, muy difícil de advertir que esto podía ser un peligro, un riesgo, ¿no? Hoy ya podemos tener más idea de cuáles son los riesgos y qué cuidados tenemos que implementar y por supuesto empezar por casa, ¿no? También nosotros tenemos que tener un comportamiento que sea coherente, porque si no, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, probablemente no tenga ningún efecto, y al contrario, tenga un efecto contraproducente. Y en ese sentido es bueno, hay muchas cosas que pueden hacer y estas mismas plataformas tienen muchísimas herramientas y muchísimos recursos, miles de personas respondiendo ante estas situaciones de seguridad o donde pueda afectarse un niño o una niña, ni que hablar de toda la gama de problemas como el phishing, como el sexting, todo eso. ¿Quiere explicarnos, doctor, qué es el phishing? Bueno, es cuando suplantan la identidad de alguien y eso, por ejemplo, una estafa virtual puede ser, haciéndose pasar por otra persona. El sexting es cuando, bueno, por ahí le piden a las personas imágenes eróticas y ya, se hace pasar por otra persona mayor y es un diálogo entre adolescentes y resulta que son, te voy a contar una anécdota, en una investigación que yo tuve la posibilidad de acceder, bueno, estaban siguiendo a un pedófilo que justamente se hacía pasar por un adolescente para acceder a la cuenta de chicos y de chicas y pedirle fotos en desnudo que después comercializaba. Bueno, hay barbaridades que inenarrables. Y en la investigación pusieron a niños falsos, digamos que eran los investigadores, pero el hecho es que generaban esos encuentros y una vez entre esos encuentros se encontraron 2 pedófilos en el encuentro con el falso niño, ¿no? Al mismo tiempo. Claro. Entonces, era algo que realmente preocupa y los padres tienen que estar informados sobre claro, esto forma parte también del grooming, doctor, que también se puede hacer mediante los juegos en red. Bueno, el grooming también es parte de todo ese espectro de formas de acoso
formas de violencia o formas de intromisión, hasta chantaje inclusive, que puedan tener a través de estos mecanismos. ¿Qué se hace desde el gobierno para mitigar el efecto de todo esto que hemos estado abordando en el programa? Bueno, fundamentalmente es muy difícil la visión prohibitiva pura, porque la gente, bueno, hay dos escuelas, ¿no es cierto? La escuela prohibitiva y la escuela que dice, bueno, la gente va a seguir jugando y va a crecer lo clandestino, y en lo clandestino cesa el control y la regulación. Menos del 10% de los países del mundo no tienen regulación. Todos los países ya tienen regulación con respecto a las apuestas deportivas legales. Un ejemplo, ¿no? Para decirlo, por supuesto, en las otras ya ven mucho más de antes. Pero acá es fundamental, creo que en el caso de estas prácticas que tienen un costado positivo, explotar ese lado positivo y desde ahí generar la regulación y también promover la autorregulación. Porque por lo menos lo que nos toca a nosotros nos toca reducir la demanda de la población, que implica ofrecer tratamiento, acciones de prevención, educar, informar, porque la prohibición es muy difícil en estos casos. Imagínate, Telegram, Dark Web, WhatsApp, Snapchat, hay tantas maneras en que las personas se comunican, se interactúan, que eso yo creo que es virtualmente imposible de controlar. Y lo que crece es lo ilegal, el juego ilegal. Exactamente, siempre que está hecha una ley está hecha la trampa. Y hay un tema que es fundamental. Entonces, pero si la gente no demanda de eso, yo creo que ahí está la esperanza. Por supuesto que también un camino difícil, largo, todavía hay mucho para discutir, debatir, pero una acción pública, por ejemplo, a través de promover estas acciones saludables, y a partir de ahí acceder a esos chicos desde una perspectiva positiva, ¿no? Y a partir de ahí acceder a esos padres, yo creo que es una buena estrategia y es lo que se viene haciendo. Es decir, que no estaría de acuerdo usted con esto, por ejemplo, la prohibición que hace China de impedir que los niños lleven el celular a la escuela, por ejemplo, los estudiantes. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Digamos, eso es una regulación y indudablemente yo creo que eso debería estar en la agenda. Implementarlo debería ponerse, aunque sea a discutirse sobre el tema. Sí, e investigarse, ¿no? Hacer pilotos. ¿Qué pasa en esta aula donde está esta política de cero celular? ¿Cómo implementarla? Porque ustedes saben que a los patadones las cosas suelen ser... Que sería tan fácil, doctor, de hacer experiencias pilotos en cuanto a esto. Yo creo que sí. No sé si muy fácil, porque para que sean serias requieren un trabajo y gente que es preparada para poder hacer una investigación que tenga una validez su resultado. Pero un piloto que compare el impacto en la educación, yo creo que puede generar un apoyo de las familias a decir, no, estamos de acuerdo, queremos que esto pase así, y si te digo, eso es así. Si los padres se ponen de acuerdo y las normas sociales, esto es así, generalmente estos problemas ceden, por supuesto, en ese contexto. Pero tenemos un bombardeo, una publicidad, una dependencia tan enorme de los aparatos celulares que hay que hacerlo de esa manera, segmentada, y ofrecer otra cosa como una alternativa. Sacarlo por sacarlo y que los chicos queden sin nada y estén mirando el techo. No, tenemos que generar políticas educativas que eso, por ejemplo, las escuelas PROA, que sean incentivos, que sean algo que ponga innovación, que sea interesante, atractivo, pero con esas herramientas. Pero yo me acuerdo que cuando éramos chicos teníamos tiempo para divertirnos y tiempo para concentrarnos y estar en la escuela y poder hacer lo que teníamos que hacer. Y esa alternancia fue algo muy bueno, digamos, en muchos de nosotros para querer estudiar, para que nos guste estudiar. Ahora, si no hacen ni una cosa ni la otra, porque ni están en la clase ni están en el celular, indudablemente eso es algo que puede perjudicar. Pero también hay muchas escuelas que están restringiendo el uso de teléfono en sus Aunque alumnos. No le podríamos echar la culpa a la situación catastrófica que tiene nuestro país en el desempeño en las evaluaciones internacionales, porque los otros países también tienen estas problemáticas del celular en el aula, ¿no? Bueno, son dos temas distintos. Yo no sé cómo podríamos comparar esas pruebas PISA de estos chicos en las aulas con celulares o antes del celular,
en esa población. O sea, comparamos poblaciones diferentes, pero si esa misma población, yo calculo que esa población, acceso irrestricto al celular, en la escuela no debe tener el mismo rendimiento que antes que no tenían el acceso. Pero no lo sé, habría que hacer un piloto. Doctor, ¿le parece que hagamos una breve pausa y luego continuemos con este diálogo? Sí, con mucho gusto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. En este bloque de Meridiano 64 vamos a conversar con el doctor Darío Gijena Parker sobre el riesgo de las apuestas online, las apuestas deportivas, los casinos virtuales, que por ahí, al ser justamente a través de una pantalla, quizás no existe el mismo freno de hacerlo de forma física. ¿Puede ser, doctor? Sí. La verdad que la rapidez, la instantaneidad de tenerlo en un celular, ¿no? Hace que sea, por supuesto, mucho más 24 horas al día, sin tener que desplazarse, en secreto, con la privacidad que eso da. Indudablemente puede hacer que la gente... Y que puedan acceder menores de edad también. Bueno, de la misma forma. No deberían. En realidad, hay muchas cosas que el acceso a Internet dificulta más, ¿no? Como por ejemplo, alguien que tenga un problema con el juego y que tenga que hacer una autoexclusión, eso es muy difícil de lograrlo, ¿no? Por otro lado, también que juegue un menor, ¿no? Por supuesto, pero alguien le tiene que abrir la cuenta, puede fingir que tiene la edad o que no... digamos, pero también exigen... Se va a debitar desde la cuenta de un adulto. Exactamente, entonces porque hay dinero de por medio, así que siempre hay algún adulto ahí que promueve, facilita, o que no cuida, o que no conoce quizá. O que no conoce y no sabe la importancia de monitorear los niños, las niñas, lo decimos en todos los comportamientos adictivos. En este caso en particular de las apuestas deportivas, a nadie le es ajeno el incremento exponencial, digamos, las apuestas deportivas, de ser el 4% del mercado, de todas las apuestas en general, ahora ya están en el 18%. Ningún tipo de apuesta ha crecido tanto como la apuesta deportiva. Pero bueno, el problema son las consecuencias. Claro, pasa que también sponsorean absolutamente todo. Exacto, justamente por ese exponencial crecimiento del mercado, porque hay clientes que apuestan. Pero bueno, también la gente tiene que saber que detrás de eso hay muchas consecuencias adversas, ¿no? Por supuesto que hay operadores legales que cumplen las reglamentaciones. Está reglamentado. Sí. Por ejemplo, un casino online, una ruleta física, la banca se va a quedar estadísticamente, si tiene un solo cero, el 3,03% de la apuesta. Ya al ser virtual puede mantener la lógica de un tragamonedas, que es el 30% de cada apuesta que se queda. Bueno, ahí es donde indudablemente que es manipulable, ¿no? Pero mira vos, el grado de manipulación que, por ejemplo, lo que más preocupa en las apuestas deportivas es que incluso pueden manipular los resultados de los partidos reales. ¿Por qué? Porque le beneficia la apuesta. Es un problema grave eso, además del lavado de activos que se da a través del juego. De las ganancias, sí. De las apuestas deportivas. Indudablemente son todos temas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hoy puede jugar uno con un operador de Malta y no hay ningún problema. Y eso no tiene ninguna regulación y uno puede tener cualquier cosa. Entonces ahí hay un tema donde la regulación es un intento de generar una merma del acceso o la permeabilidad de estos otros operadores ilegales que operan, que aparte son legales en un lado, pero son ilegales en el otro. Doctor Darío Gijena Parker, le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Interesantísima la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa, tras ella Eduardo Castelo con nosotros. Ya volvemos.